como primer paso, mejor dicho. Debo de checar qué es lo que nos están solicitando y los datos que nos están dando. ¿Por qué? Porque en ocasiones yo entiendo que es la premura, el nervio, el estrés, lo que ustedes me gusten decir. Pero en ocasiones, si nosotros no analizamos lo que nos pide y los datos con los cuales contamos, en ocasiones el problema no tiene solución o el problema está incompleto. ¿Por qué? Porque precisamente en estos casos, por ejemplo, nada más, bueno, voy a empezar a escribir aquí, no pasa nada. Lo que generalmente yo sugiero, a pesar de que les dé flojera, en este caso es calcular la movilidad. Entonces, en este caso sé que es un mecanismo de 4 eslabones. Denme un segundo, por favor. Tengo 4 conexiones, perdón, de 1 grado de libertad. En este caso no aparecen conexiones de 2 grados de libertad. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque ya sabemos que es una de las características que tiene el mecanismo de 4 eslabones, ¿vale? Entonces, si yo sustituyo esto en el criterio de Kurzbach, que me ayudan a determinar la movilidad, aquí yo me percato precisamente que la movilidad de mi mecanismo es movilidad 1. ¿Cómo traduzco esto? Que con un solo movimiento o con un solo parámetro cinemático que me den, yo ya puedo calcular todo. Y vean, efectivamente, yo les estoy dando un solo dato de velocidad de entrada y les pido todas estas velocidades, ¿vale? Son velocidades absolutas y velocidades angulares. Por lo tanto, con el dato que yo les estoy proporcionando, lo podemos realizar, ¿vale? A eso es a lo que me refería. Por ejemplo, si el mecanismo hubiese dado movilidad 2 y nada más les doy este dato, evidentemente no lo van a poder resolver. Todo lo tendremos que dejar expresado de manera algebraica, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esos pequeños detalles. ¿Sopas? Entonces, el primer método que voy a ver, no dudo que ustedes ya lo conozcan, que ustedes ya lo hayan trabajado. En este caso, voy a trabajar, o generalmente yo les digo así a mis alumnos, voy a trabajar parte por parte o voy a ir analizando los movimientos que desarrolla cada uno de los elementos. Es la forma más sencilla y más práctica que, con la cual nosotros podemos llegar a visualizar o podemos llegar a calcular precisamente las velocidades. Entonces, aquí el elemento 2 específicamente viene siendo mi elemento de entrada, que está pivotado en el extremo A, por lo tanto, el movimiento que desarrolla el elemento 2 es un movimiento de rotación o puede llegar a ser una tendencia a rotar o también pueden decir que es un movimiento de oscilación, ¿vale? En esos movimientos, tanto de rotación como de oscilación, el cálculo de la velocidad, que en este caso que nos interesa, es el punto B. ¿Por qué? Porque en este punto se empieza precisamente a transmitir el movimiento hacia el resto de los elementos. Por lo tanto, el punto B, perdón, lleva una velocidad, perdónenme, aquí ya me adelanté, disculpen, la velocidad angular, perdónenme, que la velocidad que les estoy dando es de 100 revoluciones, perdón, por minuto en sentido horario. Lo primero que tengo que hacer, aquí ya se me está viendo la onda, es convertir estas revoluciones por minuto a radianes. ¿Cómo? Multiplicar de manera directa, se puede decir así, por 0.1047. ¿De dónde viene ese factor? Ese factor viene o se obtiene de multiplicar 2pi entre 60. ¿Sale? Entonces, en este caso, esto ya es la conversión de estas 100 RPMs a radianes por segundo. ¿Sopas? Una vez que ya tenga las radianes por segundo, ahora sí, voy sobre el elemento 2. De hecho, aquí ya lo tengo representado. Como el elemento 2 va a rotar o tiene una tendencia a rotar, voy a determinar una velocidad tangencial. Este vector de velocidad tangencial, ¿vale? La voy a obtener en función de la velocidad angular y del radio. Ojo, la velocidad angular, por el sentido que nos están indicando, gira en sentido horario. Por regla de la mano derecha, esto estaría actuando en el eje K negativo o menos K. Y el radio, ¿sale? Tiene estas componentes o estas coordenadas. ¿A qué me refiero? Hagan de cuenta que nosotros colocamos aquí sobre el punto A nuestro sistema de referencia. Así como tengo mis dedos, así, formando un ángulo de 90 grados, lo ponemos sobre el punto A. Por lo tanto, la proyección para el punto B o la coordenada para el punto B sería de -3 coseno de 60 para las X o para las X
y 3 seno de 60 para las Y o las J. 0 en K. Estaríamos trabajando o estamos trabajando en el plano. Esto es, me indicaría o nos estaría indicando que precisamente el elemento está desarrollando un movimiento planar o bidimensional, ¿sale? O una rotación plana, como ustedes le gusten llamar. Entonces, aquí para que recuerden, esto es un determinante. Para que yo comience a obtener cada una de las componentes de ese vector de velocidad, comienzo tapando la columna de las I's o de las J's, ¿vale? Entonces voy a multiplicar cruzado. 0 por 0 nos va a dar 0, menos 10.47 por 3 seno de 60 nos da menos 201, perdón, en I. Después menos, ahora tapamos la columna de las J's, nuevamente cruzado, 0 por 0, y menos 10.47 por menos 3 coseno de 60 nos da esta proyección en J. 0 en K, ¿por qué razón? Porque vean, si tapamos la columna del eje K o de las K's, todo nos va a dar 0. Aquí lo único que hice es reescribir, se puede decir así, quitarme de encima tanto los corchetes como los paréntesis. Entonces, este vectorcito, ¿sale? Velocidad de B, tiene estas coordenadas o estos componentes, perdón, ¿vale? Que efectivamente es este vector, que si yo o nosotros lo descomponemos, va a tener una proyección en I, cuya magnitud es de 27.201, y en J, hacia arriba, de 15.705, ¿vale? Aquí yo lo estoy representando, ¿por qué razón? Porque por el tipo de movimiento que desarrolla el elemento 2, ese vector velocidad de B nos está representando una velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial, como su nombre lo dice, es tangente a la trayectoria que describiría o describe el elemento 2 y o perpendicular al segmento AB. Chicos, chicas, aguas. La velocidad tangencial siempre debe salir disparada en el mismo sentido que la velocidad angular. A pesar de que alguien por ahí esté diciendo, ay, eso es evidente, aguas. Se los digo porque estos son errores bien frecuentemente que los veo o que me llegasen a cometer, ¿vale? La tangencial en función del angular siempre van a salir hacia el mismo sentido, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es proponer nuestra ecuación sobre el elemento que desarrolla movimiento plano general. Ustedes ya saben cuál es, que en este caso es el elemento número 3, que es una placa, que es un acoplador. Los acopladores precisamente desarrollan este tipo de movimiento. Ojo, tenemos punto B, punto E y punto C. Esos 3 puntos precisamente me están definiendo o me están delimitando, como lo quieren llamar ustedes, precisamente al elemento número 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Vean. Aquí, déjenme tapar esto para que no se me confunda. Estas 4 ecuaciones son válidas. Puedo utilizar y trabajar B es igual a C más la relativa, o C es igual a B más la relativa. O puedo utilizar E es igual a B más la relativa, o E es igual a C más la relativa. ¿Estas 4 ecuaciones y sus posibles combinaciones son válidas? Sí, sí son válidas. Chicos, chicas, ahí, pregunta para ustedes. ¿Por qué no ocupo o puedo ocupar esta ecuación? ¿Estas dos? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Nenes, nenas. La dirección. Ojo, el punto E forma parte de la placa 3. Nuevamente, estamos trabajando. El punto C no es punto fijo. Ok, tampoco el punto B. Es porque no sabemos la dirección que va a llevar la velocidad. Por ejemplo, en C sabríamos que va perpendicular a la barra de C. Ok, perfecto, bien. Por esta simple razón que comenta su compañero, no es recomendable utilizar estas ecuaciones o la ecuación que me relaciona en el punto E. ¿A dónde voy? De estas 4 ecuaciones, chicos, la que ustedes gusten ver, nenas, los dos primeros miembros de mi ecuación se denominan velocidades absolutas.
son aquellas que vamos a percibir, acuérdense, respecto a un sistema de referencia fijo. Y el último término en cualquiera de las ecuaciones son las mentadas velocidades relativas, ¿vale? Entonces, clave bastante importante. Van a utilizar la ecuación en la cual por lo menos, aclaro, conozcan algo en común de cada uno de los vectores. Como bien lo comenta su compañero, aquí yo no recomiendo utilizar estas dos. ¿Por qué? Porque tendríamos precisamente más problemas. Me refiero a problemas, ¿por qué razón? Porque tendríamos que trabajar con dos ecuaciones de manera simultánea. Entonces eso los puede llegar a confundir más. Sin embargo, si yo planteo mi ecuación sobre puntos que por lo menos sepa cómo se mueven, va a ser muchísimo más fácil, ¿vale? Entonces, en este caso, y es evidente, que yo estoy trabajando o voy a trabajar con esta primera ecuación, con la que tiene este tache, este asterisco, no pasa nada. Este es con la cual yo puedo trabajar. ¿Pueden trabajar con la de abajo? Sí, sí pueden trabajar. Aquí ya es decisión de ustedes, ¿vale? Eso ya es criterio de cada uno de nosotros. Por lo tanto, del vector velocidad TV, evidentemente yo ya conozco todo. Conozco magnitud, sus coordenadas, conozco su dirección y su sentido, ¿vale? Del vector velocidad DC, como por ahí lo comentaba bien su compañero, el punto C pertenece al elemento número 4. El elemento 4 está articulado respecto al fijo, por lo tanto, este elemento 4 va a desarrollar una tendencia a girar o a oscilar. Vamos a calcular una velocidad tangencial nuevamente. Esta velocidad tangencial va a estar en función de la velocidad angular de 4 y del radio, ojo, del eje de rotación del elemento al punto que me interesa, que en este caso es el punto C. ¿Por qué el punto C? Porque ahí precisamente se distribuye o se transmite, mejor dicho, lo que es la velocidad hacia los demás elementos. Por lo tanto, vuelvo a desarrollar mi determinante. Nuevamente, la velocidad angular en este caso sigue actuando en el eje K. Ojo, esto es un error también que me cometen bien frecuentemente, que aquí colocan un sentido. Es que, profe, es que ahí se ve que se va a mover hacia la izquierda. Ojo, no adivinemos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mecanismos que a pesar y que la lógica nos dice que se van a mover de una forma, en la vida real se mueven de una forma totalmente diferente. Entonces, y perdón por la expresión, hasta que no tengamos los pelos en la mano, ahí sí ya podemos decir cómo se mueve. Mientras tanto, todo lo vamos a considerar como positivo, ¿vale? Las coordenadas o las proyecciones de ese punto C van a tener estas, ¿sale? Nuevamente, imaginen por un instante que su sistema de referencia está sobre el punto D, así como que coloco mis dedos. Nuevamente, camino en X positivo y en Y positivo. Por eso ambas coordenadas son positivas. Nuevamente estoy trabajando en el plano, por eso no tengo proyección en K. Vuelvo a hacer o desarrollar mi determinante y en este caso obtengo las proyecciones precisamente de mi vector velocidad de C. Ojo, por favor. Ahí me pueden decir, oye, pero es que aquí tú tienes un signo negativo y aquí tienes un signo positivo. Por lo tanto, este vector se está moviendo hacia arriba. No. ¿Por qué les digo no? Porque estamos en función de la velocidad angular, ¿vale? No sabemos a ciencia cierta cómo se mueve la velocidad angular. ¿Por qué lo tracé aquí? Si ustedes observan, chicos, chicas, tiene doble punta de flecha, porque todavía no sé cómo se mueve la velocidad angular o en qué sentido, mejor dicho. Por eso coloco doble punta de flecha. Este vector, ya sea que 4 gire en sentido antihorario, es este. Si girase en sentido horario, es este otro. Pero cualquiera de las dos, o de los dos sentidos, perdón, de la omega de 4, este vector es perpendicular y o tangente a la trayectoria del elemento 4. ¿Sí vamos bien, chicos, hasta ahí? Entonces, ahora, como yo estoy trabajando con esta primera ecuación, aguas con la interpretación. ¿Por qué? Por el hecho de ser un vector relativo, yo aquí la interpretación que se le da es cómo se mueve el punto B suponiendo que el punto C para mí es fijo. Ojo, aquí lo observan,
Por eso lo expreso de esta forma. Estoy representando al segmento B y al punto C, perdón. ¿Vale? Por eso lo pongo entre comillas. Suponiendo que está fijo, el punto B va a tratar de rotar alrededor de C. Nuevamente, vector tangencial y o perpendicular al segmento de B a C o de C a B, y vuelvo a establecer mi determinante. Aguas. Esto es bien importante. Esto también aquí cometen muchos errores. ¿Por qué? Porque aquí, como yo escribí la ecuación, el punto C para mí es fijo. Por esa razón pivoteo esto. Si ustedes pintasen C vista desde B, pues evidentemente B va a estar fijo.